¿Y ahí ven mejor en casa? ¿Gente? ¿En casa? Sí, se ve mejor. ¿Se ve mejor? Bien, vamos a los ejemplos. Bueno, fíjense, dice, las proteínas, ahí en la definición que está ahí, dice, las proteínas humanas son polímeros construidos a partir de 20 aminoácidos diferentes, y cada una de ellas está formada por una secuencia de aminoácidos ordenados de un modo específico que determina sus características y su función biológica. O sea, ¿qué son las proteínas? Ahí lo tienen. Son, ¿qué significa polímero? ¿Se acuerdan que en clases anteriores yo les decía que a qué le llamamos los químicos polímeros? ¿Conjunto de monómeros? Claro, conjunto de monómeros. O sea, la repetición de una estructura química determinada se repite una al lado de la otra, eso es un polímero. Poli es muchos monómeros, ¿sí? Si yo les decía, si quiero hacer un polímero de Néstor Ayala, ¿qué tengo que hacer? Unir Néstor Ayala uno al lado del otro. Pobre de ustedes, ¿no? Ya con uno sufre, imagínense con un polímero de Néstor Ayala, ¿sí? Pero bueno, entonces, un polímero es la repetición de un monómero. Las proteínas son polímeros ¿de qué? De aminoácidos. Y ahora tenemos que ver qué son los aminoácidos, ¿se entiende? Lo interesante de lo que dice acá es que, fíjense, hay infinita cantidad de proteínas, infinitas. Pero esas infinitas cantidades de proteínas se obtienen solamente a partir de 20 aminoácidos. Proteínas primarias. 20 aminoácidos le dan lugar a todas las proteínas que conocemos. ¿Cuáles son las funciones? Esto siempre les resalto que lo tienen que saber. Las funciones, algunas, ¿no? Forman la membrana celular, pueden constituir el cartílago, tejido conectivo. Algunas funcionan de transporte, por ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina que transportan oxígeno en la sangre. Otras funcionan como músculos, ¿sí? Otras actúan como defensa en el sistema inmunológico, por ejemplo, las inmunoglobulinas, ¿sí? Otras controlan los procesos metabólicos, ¿sí? Al controlar, por ejemplo, en forma de enzimas. Las enzimas son justamente proteínas que tienen como función acelerar o desacelerar una reacción química. Esas son las enzimas, que también son proteínas. Y por ahí ya, en último lugar, también son fuentes de energía. Pero, por ejemplo, nuestro organismo, si necesita energía, primero esa energía la toma de los hidratos de carbono. Si no tiene más hidratos de carbono, va a las reservas de energía, que son los lípidos. Y si no quedan ni hidratos de carbono ni lípidos, ahí recién se empieza a consumir la energía que está en las proteínas, o sea, en los transpuestos. ¿Sí? Recién en ese momento. O sea, es como la última alternativa de energía para el organismo. Bueno, vamos directamente a algunas, acá tienen en este resumen, nuevamente, algunas funciones de las proteínas. Sí, no te escucho. Voy a tratar. Ahí. Ahí está. Igual todo este cuadro, recuerden que lo tienen. Entonces, como estructuras contráctiles, los músculos, o sea, las proteínas que forman los músculos tienen la propiedad de contraerse, ¿sí? Y a la vez elongarse, de transporte, como dijimos ya, de almacenamiento de nutrientes. También algunas proteínas actúan como hormonas, otras como enzimas, y otras son protectoras, o sea, por ejemplo, en el sistema inmunológico, como les decía, las inmunoglobulinas. Esas serían las funciones que ustedes tienen que saber sí o sí para los exámenes. Voy a pasar esta parte que... Bueno, y decíamos,
A ver si puedo sacar esto. Bueno, decíamos que las proteínas son cadenas de aminoácidos y que existían 20 aminoácidos y esos 20 aminoácidos le daban origen a la infinita cantidad de proteínas que existen. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Me siguen o los perdí? ¿Los perdí en algún lugar o me siguen? ¿Los perdí o me siguen? Ah, bien. Me dicen que la respuesta es con ojos y todavía no leo los ojos. ¿Sí? Y bien, ¿qué sería un aminoácido? Un aminoácido es un compuesto químico que está formado por un grupo amina o amino y un grupo ácido carboxílico. De ahí viene el nombre aminoácido. Por eso tenían que saber de memoria los grupos funcionales que le decía en las clases anteriores. Está muy bueno, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Julián y tu apellido. Julián. Y por lo menos 10 preguntas menos vale. ¿Sí? Bien. Eh, pero ¿dónde están en ese compuesto químico ese grupo amina y ese grupo ácido carboxílico? Están en un lugar característico de esa molécula que se llama en el carbono alfa. Y ahora lo van a ver. Acá tenemos la estructura genérica, vamos a tomar esta de este lado, de un ácido carboxílico. Fíjense, acá tenemos el grupo amina, el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Después siempre, y el carbono que está siguiente al grupo ácido carboxílico, a eso se le llama carbono alfa. De acá para arriba sigue la cadena de carbonos. Acá habría un carbono, acá seguiría otro, y acá otro. Siguiente, depende de la estructura. Este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta, carbono gamma, epsilon, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un aminoácido? Es un compuesto químico, una estructura química que tiene un grupo amina y un grupo ácido carboxílico. ¿Dónde? En el carbono alfa de la cadena carbonada. Así de fácil. Vieron que parecía difícil, pero no era fácil. ¿Están de acuerdo o no? Parece difícil, pero no es fácil. Bien. Resulta que, fíjense, ustedes todos los libros lo van a encontrar escrito así, de esta manera. Voy a borrar ahí, pero en soluciones acuosas, nosotros somos una solución acuosa, digamos, que tenemos 80% de agua, este aminoácido así escrito no se encuentra, sino que lo que sucede es lo siguiente. En una solución acuosa, este hidrógeno se muda hacia acá, entonces me queda así, NH3 con una carga positiva, porque acá tenía carga 0, pero cada hidrógeno es una carga positiva, entonces acá gana una carga positiva, entonces todo este grupo nuevo pasa a ser positivo. Y esto que estaba en 0 acá, como perdió una carga positiva, ahora le queda en exceso una carga negativa. O sea, en la realidad, en una solución acuosa, cada aminoácido se encuentra ionizado con una carga positiva en el grupo amina y una carga negativa en el grupo ácido carboxílico. Cuando está de esta manera escrito, se lo denomina suiterión, porque es un ion que tiene las dos cargas a la vez, la carga positiva y la carga negativa. Cuando pasa eso se llama suiterión, suiterión. Ya lo voy a borrar para que lo vean bien. Ahí está. ¿Se entiende? De ahí viene. Entonces, usted me dice, profesor, ¿y cómo lo quiere usted cuando le pregunte tal aminoácido y yo se lo tenga que graficar en el examen? ¿Cómo se lo grafico? ¿Como suiterión o como aminoácido normal? Y bueno, yo les voy a pedir siempre cualquiera de los dos, que se acuerden. Pero si lo hacen así, si lo hacen así, no va a haber problema. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro? Bien.
Fíjense acá, voy a volver acá. Depende de la cadena carbonada, depende de esto de acá, va a ser el aminoácido que estemos hablando y de las características de ese aminoácido. Si depende qué haya acá en este R, va a ser un aminoácido aniónico, catiónico, neutro, ¿se entiende? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, directamente al cuadro. Fíjense, ácidos no polares. ¿Qué significaba no polar? A ver si se acuerdan de clases anteriores, si han estado estudiando. Clic, clic, clic. ¿Eh? Muy bien, si es no polar, no, repele el agua porque el agua es polar. Pero siempre acuerden esto. Cuando algo es polar, en química, si decimos algo polar, ustedes imagínense en algún lugar hay cargas eléctricas, positivas o negativas. ¿Se entiende? Y cuando es no polar, no hay esas cargas. Son tips, digamos, para que ustedes se acuerden. Algo polar, en algún lugar hay alguna carga, positiva y negativa. Y no polar, no hay carga. ¿Está? Pues se refiere a la parte eléctrica, polos eléctricos, positivo y negativo, como los polos geográficos, polo norte y polo sur, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Miren, aminoácidos no polares, hidrofóbicos. Hidrofóbicos. ¿La fobia qué es? ¿Eh? Fobia a algo que es. Miedo, que no me gusta algo, ¿se entiende o no? Bien. Hidro, agua. Fobia al agua. Que no le gusta el agua, ¿se entiende? Eso quiere decir. Entonces, si son no polares, como me dijo bien allá la señorita que no sé el nombre, que repelen el agua, ¿cómo es su nombre? Evelina, como me dijo Evelina, repelen el agua, y fíjense, hidrofóbico, acá está diciendo lo mismo que dijo Evelina, ¿sí? Repelen el agua. ¿Está? ¿Y cuáles son los R? Acá lo señalo, lo resalto, que en este compuesto el R es el hidrógeno solamente, en ese aminoácido que se llama glicina. La glicina se abrevia directamente con esta sigla, GLI, para no estar escribiendo todo. La alanina cambia el hidrógeno por un metilo, se llama. La alanina se abrevia como ALA. Fíjense la valina, esto amarillo, ya empieza a cambiar el R. Se abrevia como VAL. La leucina, ya se empieza a complicar el R. Se abrevia LEU. La isoleucina, este es el R. ILE, perdón, se abrevia. Y ahí ven, fíjense, los aminoácidos no polares. Tenemos también la fenilalanina, que se abrevia PHE. Y fíjense que tiene la fenilalanina diferente a la anterior. Aparece un grupo benzeno. ¿Sí? Que es el primer aminoácido que aparece. La metionina, ¿qué aparece que no están los otros? ¿El sulfuro? Bien, el azufre, exactamente. El ion azufre, miren, acá. O sea, la metionina es un aminoácido que tiene azufre. Aunque no lo crean, ese azufre, en aquellos aminoácidos donde aparece el azufre, es trascendental para la forma de la proteína. Y ya vamos a ver cuáles son las formas. Después tenemos la prolina, ya aparece un ciclo más complejo, y el triptofano. ¿Sí? Esos serían
los aminoácidos no polares. Vamos a los polares neutros. La serina, la treonina, tirosina, cisteína. La cisteína también tiene azufre, al igual que la metionina. La asparagina. La asparagina, a diferencia de los otros, ya en el grupo R aparece un nitrógeno, al igual que la glutamina. En el grupo R aparece nitrógeno. La aparición de esos elementos, de esos nitrógeno, azufre, benceno, le va dando determinadas características a ese aminoácido. Ustedes recuerden, a ver, ustedes se pueden preguntar, mira, nunca se pregunta, ustedes se deben preguntar, ajá, por ejemplo, los ácidos nucleicos, el ADN transmite la información genética. Creo que en clase anteriores ya les dije, ¿en qué forma transmite la información genética el ADN? En forma de proteínas. Entonces, que esté un aminoácido con azufre o con benceno o con un nitrógeno, ya va a ser que esa proteína cumple una función o no la cumple. Así de estricto. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos a los aminoácidos polares. ¿Qué significaba polares? ¿Se acuerdan? Que aparecen cargas. ¿Y ven cargas ahora eléctricas acá? Sí, exacto. Acá, miren. Fíjense acá, en el grupo R. Aparece una carga negativa acá y una positiva acá. Lo mismo acá. Una negativa y una positiva acá. Lo mismo acá. Positiva, positiva y acá una negativa. Positiva y una negativa. ¿Cuáles son? El ácido aspartico, el ácido glutámico, histidina, lisina, arginina. Son algunas de los aminoácidos polares. Ustedes se habrán preguntado si tienen que saber de memoria la estructura de estos aminoácidos. ¿Cuál sería la respuesta? Si se lo preguntaron. ¿Mm? No escucho. ¿Cuál sería la respuesta a la gente en casa si se tiene que saber la estructura de los 20 aminoácidos? ¿No? Me parece que no. Ojalá que no. Ojalá que no, dice. Capaz que Se supone que no, ¿no? se supone que no. Están suponiendo mal. No, están suponiendo bien. No lo tienen que saber. Va. A ver, nosotros no se lo tomamos. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que hay proteínas, aminoácidos que son polares, otros que no son polares, que tienen carga, no tienen carga, ¿sí? Tienen que saber también que son 20, ¿sí? Tienen que saber que algunos de ellos son, y eso les queda de tarea, se llaman esenciales y no esenciales. ¿Qué significa esenciales? Esenciales son aquellos aminoácidos, que son 9, ustedes habrían unos cuales, que sí o sí los tengo que ingerir con la comida. O sea que nuestro organismo no los puede sintetizar. Son 9. Aminoácidos esenciales. El resto, o sea, los 11 restantes, son no esenciales. Si yo no los como, nuestro organismo los sintetiza. No necesito comerlos. Ustedes se preguntarán, ¿es importante comer los esenciales? ¿Qué les parece a ustedes? Si le falta un aminoácido, hay una proteína en nuestro organismo que no se sintetiza y hay una función que no se cumple. Fíjense lo importante que es. O sea, ahí viene la importancia de la alimentación. Yo en la alimentación tengo que asegurarme de estar comiendo esos 9 aminoácidos esenciales. Y van a estar dentro de otra proteína, ¿se entiende? Porque nosotros ingerimos, ya lo vamos a ver, metabolismo, va a venir la proteína, la vamos a comer, en el estómago la va a agarrar el ácido clorhídrico del estómago, la va a destruir, y después va a empezar por el intestino, y en el intestino se va a seguir rompiendo, y el intestino va a ir, digamos, va a ir pasando a la sangre determinados aminoácidos que van a ir a la célula, y esos aminoácidos se van a transformar en otras proteínas, ¿se entiende? Ahora, si la fábrica de proteínas en la célula
no tiene los aminoácidos que necesita para hacer la proteína, esa proteína no se va a sintetizar. ¿Vieron todas las funciones que tiene la proteína? Si ustedes se pueden preguntar, ¿y yo con lo que estoy comiendo, estaré ingiriendo todos los aminoácidos esenciales? Y yo les diría, no, siempre sí. Nosotros, con las comidas que tenemos acá, tenemos la suerte de comer, ¿no? Porque también puede pasar eso. Las comidas que nosotros ingerimos acá en nuestra región, quédense tranquilos que están ingiriendo todos los aminoácidos esenciales. ¿Sí? No se ingiere aminoácidos esenciales cuando vos tenés una persona en extrema pobreza, por ejemplo, y que todas durante tantos años de su vida ingiera, por ejemplo, una sola comida, o sea, por decirte, arroz, 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 y arroz, y de vez en cuando arroz. Ahí sí, seguramente va a tener déficit de algún aminoácido, ¿se entiende? Porque el arroz no tiene todos los aminoácidos esenciales. Pero si vos al arroz le agregás una carne, le agregás una verdura, le agregás leche, ya está. ¿Se entiende? Así que creo que nosotros, quiero creer que estamos todos cubiertos en esa parte. Bien. Lo de D y L ya lo vimos la vez pasada, no lo voy a repetir con el tema de los aminoácidos, pasa lo mismo. Pero nos vamos a ir ahora a la parte de proteínas. Bueno, esta parte se lo resalto. Depende del pH en el que esté ese aminoácido, puede tener o no tener cargas eléctricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que, digamos, hay un punto que se llama punto isoeléctrico, donde se equilibran las cargas positivas y negativas de un aminoácido. O sea, en una solución acuosa hay un punto donde se equilibran las cargas positivas y negativas de un aminoácido. Recuérdense que un aminoácido siempre en solución acuosa estaba como su interior, ¿se acuerdan? Que tenía una carga positiva y negativa. Bueno, en determinados pH, esas cargas se neutralizan entre sí. ¿Sí? Quedan equilibradas. Fíjense. A ver si... Fíjense, a valores de pH. Bueno, el punto isoeléctrico es un valor de pH característico. Por ejemplo, el punto isoeléctrico de las proteínas de la leche es 4,6. ¿Se les ha cortado la leche alguna vez? ¿Saben lo que es cortarse la leche de vaca? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando se corta la leche? Es como que ya va a otro proceso, por ejemplo, ese proceso es el que tiene que llevar para hacerlo del queso o el yogur. Ajá, pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve uno? ¿Lo puede percibir con la vista cuando se corta la leche? Sí, porque muchas veces depende qué marca es, cambia el color o se hace como una crema, no crema, pero una tela que es como que está toda quebrajeada. No sé si me explico. Arriba. Es como el eso suero, ¿no? se llama nata, eso es la grasa de la leche. Bueno. Yo creo que no, más por el olor tiene, o sea, se pone ácida. Claro, también, sí, pero es como que al principio no se le siente el olor, a veces. Depende. Acá, tiene todo puntito. Se crean grumos también, es un asco. Que la leche, a la leche se le crean grumos, es un asco también. Claro, exactamente. O sea, lo que sucede cuando llega el punto isoeléctrico, te repito, el punto isoeléctrico de las proteínas de la leche, de la caseína principalmente, es 4,6 de pH. ¿Cuál es el pH normal de la leche? 6,6, o sea, cercano a la neutralidad. El pH empieza a bajar, a bajar, a bajar, por acción de las bacterias lácticas de la leche, generan ácido láctico y el pH empieza a bajar, aumenta la acidez. Cuando llega a 4,6, ¿qué es lo que pasa? En el punto isoeléctrico se equilibran las cargas positivas y negativas y se separa la parte sólida de la leche del suero de leche. Esa es la aparición de los grumos que ustedes dicen. ¿Se entiende? Ese es característico de que llegó al punto isoeléctrico las proteínas de la leche. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, el punto isoeléctrico es un valor de pH. Miren, ¿qué pasa?
Si el pH es menor al punto iseléctrico, ¿sí? ¿Qué pasa con la concentración de protones? Aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa si el pH es igual al punto iseléctrico? La variación no hay ninguna. ¿Qué pasa si el pH es mayor al punto iseléctrico? La concentración de protones disminuye. ¿Qué pasa con los grupos ionizados? Pues cuando el pH es menor al punto iseléctrico, ¿sí? Los grupos ionizados son el ácido carboxílico, ¿sí? ¿Sí? Cuando el pH es igual al punto iseléctrico, el grupo ácido carboxílico perdió el hidrógeno. Cuando el pH es mayor al punto iseléctrico, el grupo ácido carboxílico perdió el hidrógeno. ¿Qué pasa con el ion amino? Cuando el pH es menor al punto iseléctrico, se encuentra así, como NH3. ¿Qué pasa cuando son iguales? Queda igual. Pero ¿qué pasa cuando el pH es mayor al punto iseléctrico? El grupo amino pierde el hidrógeno y pasa a ser NH2. ¿Qué pasa con la carga del aminoácido? Cuando el pH es menor al punto iseléctrico, la carga del aminoácido es +1, cuando son iguales 0, y cuando el pH es mayor al punto iseléctrico, la carga del aminoácido es negativa. ¿Está? Eso solamente se los menciono. Entonces, ¿qué es el punto iseléctrico? Es aquel valor de pH donde las cargas positivas y negativas del aminoácido, ¿sí?, se equilibran entre sí. Bien. ¿Cómo se une un aminoácido con otro para formar las proteínas? Se unen mediante un enlace químico que se llama enlace peptídico. Y acá está el ejemplo, miren. Podrían tomar de acá que está más prolijito que si lo grafico yo. Miren, se va a unir el ácido carboxílico de un aminoácido, en este caso la glicina, con el grupo amina del otro aminoácido, en este caso la alanina. ¿Me van siguiendo en casa también? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué va a pasar? Miren, resulta que dos hidrógenos de acá, ¿sí? ¿Siguen? Con este oxígeno, se van a ir, ¿y qué van a formar cuando tengo dos hidrógenos con un oxígeno? ¿Qué se forma? Dos hidrógenos y un oxígeno. Un aldehído. No. Agua. Agua. ¿Sí? Se llama, ¿sí? Y entonces, acá el nitrógeno, cuando se le fueron dos hidrógenos, va a quedar así, el nitrógeno con un hidrógeno, y cuando quedó sin su oxígeno, va a quedar el carbono con, ay, qué feo que estoy dibujando, carbono con un doble enlace a un oxígeno. Esos dos se van a unir para formar esto, el enlace peptídico. Este carbono y este oxígeno es del primer aminoácido, este acá. Y este nitrógeno y este hidrógeno es del segundo aminoácido. A esta unión así, carbono, doble enlace de oxígeno y ese carbono con un nitrógeno y un hidrógeno se le llama enlace peptídico. Se toma en la sangre. ¿Cómo se llama la unión entre aminoácidos? Enlace peptídico. ¿Y cómo se hace esa unión entre el ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amina del otro? Para poder unirse, liberan dos hidrógenos del amino, un oxígeno del ácido carboxílico y se forma agua. Y ahí se unen las dos moléculas formando el péptido. Profe, ¿puede repetir todo lo que dijo recién? Bueno, mi nombre es Néstor Ayala. No, profe, del enlace. Bien. Para que se unan dos aminoácidos, lo hacen mediante un enlace químico que se llama enlace peptídico. Se une el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amina de otro aminoácido. Para que se dé esa unión, el grupo amina
libera 2 hidrógenos y el grupo ácido carboxílico libera un oxígeno y se forma agua. Con lo restante de las 2 moléculas se forma el enlace péptido. Entonces, ¿escucharon de hablar de péptidos alguna vez? No, nada. Bueno, ¿a qué se le llama péptidos? A la unión entre 1 y 49 aminoácidos. De 1 a 49 aminoácidos, ¿se entiende? Ustedes recuerden siempre que son 20 aminoácidos. Pero ¿cómo puede hacer un péptido? Vamos, en lugar de ponerle los nombres, les voy a poner, a ver si puedo graficar acá. Me dejaron esto. No. Imagínense, voy a graficar acá. En lugar de ya tenerle el nombre de los 20 aminoácidos, vamos a ponerle números, del 1 al 20, ¿no? Si yo formo una unión peptídica entre el aminoácido 1, de nuevo repito el 1, después pongo el 2, después pongo el 4, después pongo el 11. ¿Siguen? Acá formé 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos entre 5 aminoácidos. Sino que se repite, el 1 se repite 2 veces, después el 2, acá podría escribir el 11 de nuevo el 11, y por eso aparecen las infinitas cantidades de proteínas solamente a partir de 20 aminoácidos. Porque con un aminoácido que yo cambie en la cadena, así sean 40.000, con uno que cambie, ya cambió esa proteína. ¿Se entiende o no? Por eso son infinitas cantidades de proteínas. Ahora, si yo de 1 a 49 aminoácidos, no se le llama proteína, se llama péptido. Las proteínas aparecen cuando uno, desde 50 hasta el infinito aminoácidos. ¿Se entendió? O sea, de 1 a 49 aminoácidos, ¿cómo se llama? Péptidos, no se llaman proteínas. De 50 en adelante sí se lo llaman proteínas. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando veamos metabolismo, las proteínas empiezan a cortar con la acción de enzimas y aparecen péptidos. A nuestro organismo le sirven los péptidos. ¿Se entiende? De determinados péptidos, de determinados trozos de aminoácidos, unidos con otros, aparecen otras proteínas. ¿Está? Si alguno tiene una duda, me pregunta. No sé, no tengan vergüenza. ¿De qué parte quieres que te repita? Con todo gusto. ¿Cómo no? Entre péptido y proteína. Depende de la cantidad de aminoácidos que tengas. Si vos unís de 1 a 49 aminoácidos, no importa cuáles son, no se le llama proteína, se llama péptido. De 50 en adelante, ahí son proteínas. O sea que, en definitiva, para que sean proteínas, tiene que tener un número grande. ¿Cuál es ese número grande? De 50 en adelante. ¿Sí? Y vos podés tener una proteína que tiene 200 aminoácidos. Y a esa proteína la podés cortar en 5 pedacitos, no sé, 20, 30, y ahí ya esos pedacitos dejan de ser proteínas y se llaman péptidos. Y a veces esos péptidos son los que nosotros necesitamos. Porque en lugar de tomar de aminoácido a aminoácido, vos toman péptidos de A2, de A3 y van formando otras proteínas más rápido. ¿Entiendes? No. Cada proteína tiene su relación. ¿Sí? Yo estaba haciendo un ejemplo genérico. En base a esto, parecido, pero vos, cada proteína tiene su secuencia. Ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero eso que me preguntaba él. Cada proteína tiene qué aminoácidos la forman. ¿Se entiende o no? De esos 20. ¿Y en qué lugar están? Bueno, acá tenemos ejemplos de algunos aminoácidos. Miren,
Fíjense, huevo, leche, carne, pescado y aves tienen todos los aminoácidos. O sea, yo comiendo cualquiera de esos ya tengo todos los aminoácidos necesarios para sintetizar todas las proteínas que mi organismo necesita. El trigo, el arroz y la avena le falta un aminoácido, ¿cuál? La lisina. En el maíz, la lisina y el triptofano. ¿Sí? Bueno, las almendras y nueces no tienen lisina ni triptofano. ¿Sí? La soja no tiene metionina. O sea, si comiera soja todo el día, me faltaría ese aminoácido. Bueno. Vamos ahora a las estructuras. Los niveles estructurales de las proteínas. ¿Cómo estudiamos las proteínas? Bueno, las proteínas tienen distintas estructuras, distintos niveles estructurales. El primer nivel se llama estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? Es la que me dice qué aminoácidos la forman. O sea, la secuencia de aminoácidos que forman esa proteína o ese péptido. Esa es la estructura primaria. Por ejemplo, miren acá. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la estructura primaria de un péptido cualquiera. Yo sé que de acá hasta acá era un aminoácido, la glutamina. Como acá hay un enlace peptídico, significa que acá empezó otro. De acá hasta acá es la histidina. Acá hay otro enlace peptídico. Entonces, desde acá hasta acá hay otro, la prolina. Entonces acá tengo un aminoácido, acá tengo dos, y acá tengo tres. Saber que está primero la glutamina, la histidina y la prolina va a ser la secuencia, o sea, la estructura primaria de ese péptido. Que después va a tener un nombre característico, pero eso es el ejemplo de qué significa la estructura primaria. Acá tenemos uno, miren. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura primaria de la insulina, que es una proteína. ¿Qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? La insulina es una proteína segregada por el páncreas. ¿Para qué? Para disolver o para destruir la glucosa. Cuando mi páncreas no está funcionando bien, que no tengo la suficiente cantidad de esa hormona que es la insulina, ¿qué pasa? Tengo una enfermedad que se llama diabetes. Y acá tiene la estructura primaria de la insulina, miren. Acá no sé si lo van a alcanzar a ver, pero fenilalanina, valina, ¿sí? Y así me va diciendo toda la secuencia de cómo termina. Y después aparecen, fíjate, las cisteínas que tienen azufre, se unen entre ellas y aparece otra cadena, de nuevo que me dice todos los aminoácidos que tiene. Bueno, esta estructura que me dice qué aminoácidos están en qué lugar, eso es la estructura primaria de la proteína. Es la secuencia de aminoácidos que forman esa proteína. ¿Está? ¿Qué es la estructura secundaria? Ya la estructura secundaria tiene que ver cómo la proteína se va poniendo en el espacio, porque ustedes imagínense, digamos, las proteínas son estructuras grandes, ¿sí? Y ocupan un lugar bastante considerable, digamos. Entonces, ¿cómo están a nivel espacial? De dos maneras, o de tres. La primera se llama alfa hélice, que no es otra cosa que esto, esta gráfica que está acá. ¿A qué le suena esta gráfica que estoy señalando acá? Esto. Eso es la estructura de alfa hélice. Es como la baranda de una escalera en caracol. Eso sería la estructura en alfa hélice de una proteína. ¿A qué le suena eso? ¿Al ADN? Al ADN. Pero el ADN tiene una doble alfa hélice, a diferencia de esto. O sea que el ADN no solo tiene esa forma, sino que va 1 a la par de esto. ¿Sí? Es una doble alfa hélice.
Pero esa es una de las estructuras secundarias de las proteínas. La otra estructura secundaria se llama beta-lámina plegada. ¿Qué es esto? Ahí sería la forma. O una forma de graficarlo sería, ¿tienen una hoja que me presten? Rayada, no importa, vieja. Se la voy a doblar. Imagínense que yo tengo esta hoja acá y pongo las secuencias de aminoácidos en paralelo, ¿sí? O sea, la estructura primaria, cadenas de aminoácidos acá, y después hago esto. Lo doblo de esta manera. Entonces, hay proteínas que en el espacio se ordenan de esta manera y quedan así. Esta es una estructura alfa hélice de una proteína. Queda como una corioncita. Y eso es lo que trata de graficar eso verde oscuro y verde claro que está ahí. ¿Está? Esto sería entonces la estructura secundaria beta-lámina plegada de una proteína. ¿Está? Las cadenas de aminoácidos se ponen de forma paralela. Gracias. Y bueno, después tenemos la hélice triple, que es similar a una trenza. A ver si tengo el gráfico acá. No sé si va a aparecer. Acá. Cuando tengo una trenza, ¿sí? Tenemos una hélice triple. ¿Sí? Son tres. ¿De acuerdo? Doble, alfa hélice y ahora una triple también. En el caso del colágeno se da ese. Vamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria ya es una estructura bien espacial. Existen dos, principalmente, tipos de estructura terciaria. Entonces vamos a repasar. Hasta ahora las proteínas tienen estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, las estructuras secundarias que pueden ser alfa hélice, beta lámina plegada, triple hélice, y la estructura terciaria son globulares o fibrosas. Globulares es cuando una proteína se enrolla sobre sí misma y forma como un ovillo de lana. Eso sería una estructura globular. Y una fibrosa es cuando las proteínas, en lugar de enrollarse, quedan alargadas. ¿Sí? Un cilindro. ¿Está? Ahí se llaman fibrosas. Por ejemplo, las proteínas del pelo. Por eso el pelo es alargado, porque tiene una proteína tiene una forma, justamente una estructura de esas características. Por eso tiene esa forma el pelo. Entonces, las estructuras terciarias son globulares o fibrosas. Repítanlo, globulares o fibrosas. ¿Sí? Bien. A ver si tengo gráficos acá más claros. ¿No? Bueno, esto es importante, todas las proteínas tienen esta estructura terciaria. O sea, tienen primaria, secundaria, que puede ser alfa hélice, beta lámina plegada, o ambas poco a poco, terciarias, globulares, fibrosas. ¿Sí? Pero solo algunas tienen el otro nivel, que se llaman estructuras cuaternarias. Solo hay algunas, pero nosotros vemos una en las teorías que ustedes lo van a ver dentro de poquito, que es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína responsable de transportar el oxígeno en la sangre. El taxi del oxígeno. Esa proteína, que ustedes la van a estudiar en particular, tiene estructura cuaternaria. ¿Cuándo se da la estructura cuaternaria? Cuando se unen dos o más estructuras terciarias. Por ejemplo, tengo 4 ovillos de lana. ¿Me siguen? ¿Lo ven en su cabecita? ¿Sí? 4 ovillos de lana por separado, ¿qué serían? Estructuras globulares, terciarias. Pero si yo a los ovillos de lana les pongo pegamento y los uno entre ellos, que forma una estructura más grande,
¿sí? Y a esa estructura más grande se le llama estructura cuaternaria. ¿Me quedó claro? O sea, ¿qué es la estructura cuaternaria? Cuando se unen dos o más estructuras terciarias. Recuerden que las terciarias son o globulares, ¿está? ¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria? No, son muy pocas. Pero dentro de esas pocas está la hemoglobina, que ustedes le van a dar mucha importancia porque justamente, como kinesiólogos tienen que manejar el concepto de oxigenación del músculo, mala oxigenación, ¿se entiende o no? Todo ese tipo de cosas. Y justamente la hemoglobina y la mio son las responsables de transportar el oxígeno en la sangre. ¿Está? ¿Quedó claro? Gente, ¿sí o no? Bien. Bien. Bueno, acá tenemos de nuevo ejemplos y acá tenemos una esquemita que está buena. Según su forma, ¿cómo las puedo clasificar? Bueno, las fibrosas, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos la queratina, el colágeno y la fibrina. Dentro de las globulares tenemos las enzimas, los anticuerpos y hormonas. Y dentro de las mixtas tenemos el perdón, fibrinógeno y miosina. Por lo general, acá tenemos de nuevo, ¿sí? Las globulares, algunos ejemplos, tenemos hormonas, enzimas, por lo general las hormonas, las enzimas, etcétera, son globulares. Las fibrosas, bueno, tenemos ahí colágeno, queratina, elastina. Cuando las proteínas se combinan con otro tipo de compuestos, como pueden ser azúcares, lípidos, empiezan a ser lo que se llaman proteínas conjugadas o heteroproteínas. Por ejemplo, las glicoproteínas, ¿qué serían? Cuando tengo, glico viene de glucosis, ¿sí? Chao, bueno, ¿sí? Viene de azúcar, ¿se acuerdan los glúcidos? ¿Se acuerdan que, bueno, un glúcido con una proteína forma una glicoproteína. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Anticuerpos, hormonas, lipoproteínas, ¿qué sería? ¿La unión de qué? De un lípido y una proteína. ¿Sí? Bueno, justamente para transportar lípidos en la sangre. Nucleoproteínas, ¿qué será? Núcleo viene de ácido nucleico. ¿Sí? Tenemos los ribosomas, por ejemplo. Cromoproteína. Cromo viene de color. Cuando la proteína está unida al tal que le da un color característico. La hemoglobina, por ejemplo, tiene dentro de su estructura, ya lo van a estudiar bien, un grupo característico que se llama grupo hemo. Ese grupo hemo, dentro, es una estructura bastante compleja, ya la van a ver en detalle, que la van a dar los jefes de trabajo práctico de esa teoría. Dentro de ese grupo hemo está el hierro, el ion hierro con carga 2. Ese ion hierro es color rojo. Ese ion es el responsable de que nuestra sangre sea roja. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una cromoproteína, porque tiene color. Bien. Si hay algo más, acá. Bueno, acá tiene muchos ejemplos. Creo que con proteína estamos por acá, pero acá tiene, fíjense, todas las estructuras. Miren, la estructura primaria, como se grafica, es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, que puede ser, en este caso, es una alfa hélice. La estructura terciaria, que en este caso es globular. La estructura cuaternaria, cuando se unen dos o más estructuras terciarias. Bien, me quedan unos minutitos para hablarle de enzimas y después lo tomamos un recreito ya para empezar con ácido nucleico, ¿les parece? Y hasta el fin para la... Bueno, las enzimas son proteínas, eso es importante que lo recuerden. Las enzimas son proteínas y se los llama catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? Son todos compuestos que en una reacción química le aumentan la velocidad o le disminuyen la velocidad. Porque ustedes recuerden, el metabolismo
es la secuencia de reacciones químicas que se va desarrollando en nuestro organismo para a partir de los alimentos sacar la energía, o esos alimentos transformarlos en glucosa, porque después la glucosa se transforma en esa energía, que sería nuestra nafta, ¿sí? Bueno, toda esa secuencia de reacciones químicas a veces tienen que ser en forma instantánea, rapidísima, ¿sí? Para acelerar esas reacciones químicas hay compuestos que se llaman justamente catalizadores. Las enzimas son los catalizadores biológicos de esas reacciones. ¿Aumenta la velocidad de una reacción química o la disminuye? Por lo general, bueno, como dice acá, las enzimas tienen determinados problemas. Primero, en el caso de las enzimas biológicas nuestras, tienen una temperatura y pH adecuado de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es ese pH? Por lo general, cercanas a la neutralidad de pH, o sea, cerca al pH 7. ¿Sí? Y también funciona mejor a la temperatura de nuestro organismo, 36, 37 grados. ¿Se entiende? Entonces, están hechas para que funcionen en las condiciones que nosotros vivimos. A cualquier enzima, que es una proteína, le bajo el pH, o sea, aumento la acidez y rompo esa proteína. Y si se rompe esa proteína, deja de cumplir su función. Si a una proteína, a una enzima, le aumento la temperatura, también se inactiva esa enzima. O sea, son algunas de las condiciones que hacen justamente que se desactive o active una enzima. ¿Me da otro mate, por favor? Y acá tienen entonces las condiciones en que deben actuar las enzimas de nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace una enzima para que aumente la velocidad de una reacción química? Acá lo vemos en este gráfico. Miren, acá tengo una reacción química típica. El dióxido de carbono reacciona con agua para formar un compuesto que se llama ácido carbónico. Esto es lo que se genera cuando uno hace soda en su casa o que tome una gaseosa. ¿Entiende? El agua de la gaseosa es agua con jugo, común y silvestre, que yo le agrego dióxido de carbono, ¿sí? Con una máquina, y producto de eso se forma el ácido carbónico, que es lo que le da el sabor característico. Viene que no es lo mismo tomar agua que soda ni gaseosa. ¿Entiende? El sabor característico es el ácido carbónico. Pero miren, acá en lila tenemos tenemos acá en el eje de las Y la energía y en el eje de las X, bueno, la concentración o la formación de productos. Miren, una reacción normal, para que reaccione el dióxido de carbono con el agua, tiene que, si no hubiera un catalizador, tiene que atravesar toda esta energía, ¿sí? Miren el valor de la energía por acá. Cuando llegue a esa energía, ahí reacciona y se forman los productos. Sin catalizador. ¿Qué pasa cuando hay catalizador? Miren, la energía bajó un montón. O sea, donde está el verde, cuando hay catalizador, ¿qué pasa? Necesita menos energía para producirse la reacción, ¿se entiende? Esa energía, está acá, o esta que está acá, tiene un nombre, se llama energía de activación. Nosotros los químicos decimos que para que se produzca una reacción química, los reactivos tienen que llegar a una energía que se llama energía de activación. Una vez que alcanzan esa energía, recién pueden unirse y formar los productos. Cuando hay un catalizador, esa energía de activación baja. Por lo tanto, es más fácil saltar. Es como si yo tuviera que saltar un tapial de 2 metros de alto o un tapial de 30 centímetros. ¿Dónde va a ser más fácil saltar? En el de 30 centímetros. ¿Entienden o no? Eso, todas esas hileras de ladrillo que bajé del tapial imaginario sería que bajé la energía de activación. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Excelente.
Bueno, ahí tenemos un montón de enzimas de ejemplos. Me voy rápido a los gráficos nada más, después esto lo ven en detalle. Fíjense, la mayoría de las enzimas son proteínas globulares y cada una de ellas tiene una forma tridimensional única que les permite reconocer y unirse a un grupo limitado de moléculas reactivas que se denominan sustratos. O sea, una enzima para que funcione, que es una proteína, que es una proteína globular, a ver si me ven en casa acá, yo tengo el mouse, esto sería una enzima, una estructura globular, para que pueda actuar necesita unirse a otro compuesto, que es lo que va a hacer reaccionar, que se llama sustrato. Mi mano, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero que mi mano se transforme en otra cosa rápido, necesito una enzima. Bueno, esta enzima va a venir, va a reconocer mi mano, se va a unir y la va a llevar a la reacción. Para que lo entiendan fácilmente. ¿Se entiende? O sea, siempre necesito un sustrato, una enzima necesita un sustrato que es un reactivo, ¿sí? Donde se va a unir y cuando se une, ahí recién es como que habilita a ese sustrato, a ese reactivo para que se convierta en otra cosa. ¿Está? Bien. Generalmente, para que una enzima pueda actuar con el sustrato, no se da en cualquier lugar. La enzima tiene un lugar característico donde se une al sustrato. No es en cualquier lugar. Ustedes imagínense este mouse, que es la enzima, allá en casa. Bien. Si mi mano es el sustrato, ¿sí? No significa que se une en cualquier lugar la enzima para que pueda reaccionar. Hay un lugar característico que si no se unen ahí, no hay reacción química. Ese lugar característico, ¿sí?, de la enzima se llama sitio activo. O sea, el sustrato siempre se une a la enzima en un lugar característico de la enzima, que se llama sitio activo. Si el sustrato, por X causa, no logra entrar en el sitio activo, no hay reacción enzimática. A ver, es como que nosotros quisiéramos salir del aula. ¿Se entiende? ¿Podemos salir del aula por cualquier lugar? No, están las puertas. Las puertas sería el sitio activo del aula. ¿Se entiende? Porque yo puedo entrar y salir del aula por ese lugar. ¿Estamos? Ahora, ¿siempre está disponible este sitio activo? No, porque yo le he hecho llave y por más que esté la puerta, no puedo entrar igual o salir. ¿Se entiende? Entonces, a veces está la enzima, está el sustrato, está el sitio activo, pero si ese sitio activo no está en condiciones adecuadas, tampoco se da la unión. ¿Y cómo puede estar o no en condiciones adecuadas? Por ejemplo, a veces hay un sustrato acá y hay otra molécula muy parecida al sustrato y que le gana el sitio activo al sustrato. Entonces ese sustrato ya no se puede unir porque el sitio activo se lo ganó otra molécula. Entonces esa reacción enzimática tampoco se puede dar. Ya vamos a ver por qué se da eso. ¿Me entienden o no le estoy hablando en chino básico? ¿Chino básico? ¿Sí? A ver, ¿en qué parte quieren hablar de qué parte quieren que les repita? Vamos a los gráficos. Acá está más claro. Miren. Acá tenemos la forma gráfica de una enzima. Es un esquema, ¿no? Fíjense que en la parte central acá de la enzima, a eso se lo llama sitio activo. Para que esa enzima pueda actuar y que haya una reacción enzimática, acá está el sustrato, miren, el sustrato es lo que va a reaccionar. Fíjense que tiene características del sustrato, tiene una zona rosada, igual que acá, y tiene una zona celeste, igual que acá. Para que la enzima pueda actuar, miren dónde tiene que entrar el sustrato. Tiene que calzar justo en el sitio activo. Cuando pasa eso, que se une la enzima
con el sustrato del sitio activo, ahí va a haber la reacción enzimática que yo quiero. Si el sustrato llega dado vuelta, llega de otra forma, no hay reacción. O sea, para que haya reacción, tiene que coincidir lo rosado de acá con esto de acá, lo celeste con lo celeste. ¿Se entiende? Si llega esto dado vuelta, ya no coincide y esa reacción enzimática no se va a dar. Así de específica es una reacción enzimática. Esas características hacen que la reacción enzimática sea altamente específica. ¿Qué significa altamente específica? Significa que la enzima no falla en su trabajo. Si tiene que hacer tal cosa, lo hace perfecto, o no lo hace. ¿Se entiende? La enzima no se equivoca en esa parte. ¿Cómo se desarrolla una reacción entre una enzima y un sustrato? Tiene dos pasos, miren. La enzima reacciona con el sustrato. Para que haya esa reacción enzima-sustrato, ¿qué es lo que tiene que haber? Recuerden que tiene que coincidir el sitio activo de la enzima con la parte del sustrato que corresponde. Se unen, ¿se entiende así? Y ahí se forma un complejo que se llama enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato, que es lo que baja la energía de activación, y después de ese complejo enzima-sustrato aparece el producto que yo quería obtener y la enzima se vuelve a separar. Porque para que sea una enzima, no tiene que transformarse en un producto. La enzima hace que un sustrato baje la energía de activación, se transforme en lo que se tiene que transformar y después se separa de nuevo y sigue la enzima por su camino y el producto por otro camino. ¿Se entiende o no? A ver, si yo quiero transformar esta silla en el mate, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Necesito una enzima, ¿no? ¿Qué va a hacer? La silla por sí sola no se va a transformar en el mate. Necesito una enzima. Bueno, tengo la enzima. Pero aparte la enzima no puede ser cualquiera. Tiene que coincidir el sitio activo de esta enzima con esta silla, que calce justito. Entonces la calza, una vez que calzó, se produce el complejo enzima-sustrato y ahí se transforma en el mate. Cuando se transformó en el mate, ¿sí? ¿Qué pasa? Automáticamente la enzima se vuelve a separar, queda el mate por un lado y la enzima queda disponible para volver a hacer el mismo trabajo. No se tiene que consumir. Pues si yo estoy gastando la enzima que se transforma en producto, al ratito me quedo sin enzima. ¿Se entiende? O sea, la enzima vendría a ser como algo que traslada de un lugar al otro. ¿Vieron esos camioncitos en los supermercados que van y vienen con los pallets? ¿Viste? Agarran una caja, la levantan y la llevan a otro lado. ¿Sí? Bueno, la enzima sería el camioncito. Lo lleva de un lugar al otro, pero el camioncito sigue estando. ¿Se entiende o no? No se va gastando en el camino. Me encanta porque están entusiasmados como para irse a estudiar química. Tus caras los están develando. Miren. Bueno, a ver, vamos al título que si no van a entender más. ¿Cómo son los modelos de actuación de las enzimas? Uno es modelo llave cerradura. Fíjense, la enzima es lo que está en azul. Tu sitio activo tiene la forma así como de un corte de una pizza, ¿no? Una porción de pizza. Y este es el sustrato, que tiene justamente una forma también que puede calzar en ese sitio activo. Y acá se forma el complejo enzima-sustrato. Después de acá
este sustrato se va a transformar en otra cosa y la enzima se va a volver a separar. El otro modelo es de ajuste inducido. ¿Qué es lo que pasa? Miren acá el sitio activo de la enzima que está en verde. ¿Coincide con la forma del sustrato? No, tiene otra forma. Pero ¿qué le pasa? Con este modelo de ajuste inducido, ¿qué es lo que pasa? La enzima, cuando detecta este sustrato, se modifica el sitio activo y hace que calce justo. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia con esto? Que acá, en el de llave cerradura, es más estricto, digamos, ¿se entiende? ¿Ustedes pueden entrar a su departamento con otra llave que no sea la de su casa? No. ¿Se entiende? Entonces acá, con el modelo llave cerradura, la enzima tiene que tener el sitio activo exacto del sustrato, de la forma del sustrato, si no, no hay reacción. En el modelo de ajuste, tiene como un poco de flexibilidad, ¿sí? Una vez que detecta al sustrato, cambia su forma de sitio activo y ahí puede hacer el complejo enzima sustrato. Pero ¿qué es lo que pasa? No es para todo tipo de sustrato que funciona este modelo. Porque acá tenemos la misma enzima, pero si el sustrato tiene esta forma, ya no se modifica y ahí no se puede formar el complejo enzima sustrato y no hay reacción. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, en el modelo de ajuste inducido, se ajusta de acuerdo al tipo de sustrato que es. No es para cualquier sustrato que se ajusta. Bueno, acá tienen ejemplos de distintas enzimas. Vamos a ver qué son las holoenzimas. Se ha demostrado, dice, que numerosas enzimas tienen componentes no proteicos. Recuerden que las enzimas son proteínas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todas las enzimas son proteínas, pero hay algunas enzimas que para poder funcionar necesitan otro compuesto que no es proteína, un compuesto no proteico, denominado cofactor. Ese compuesto no proteico, que se llama cofactor, generalmente son cationes metálicos o coenzimas, que son moléculas orgánicas. O sea, vuelvo a repetir, una enzima es una proteína, pero algunas enzimas para funcionar necesitan de otra cosa. Esa otra cosa puede ser una molécula orgánica o inorgánica. Si es un catión, o sea, un metal, por ejemplo, se llama, como dice ahí, cofactor. Pero, si es una molécula orgánica, se llama coenzima. Cuando tenemos un cofactor, ya sea metal o un compuesto orgánico diferente de una proteína, se lo llama apoenzima. A esa porción no proteica, ¿no? Entonces, la combinación de la parte proteica de la enzima, ¿sí? Se lo llama, como dice acá, apoenzima. ¿Sí? Me voy para acá para arriba. Entonces, tenemos una enzima que es, vuelvo a hacerlo más sencillo, una enzima es una proteína, ¿sí? Esa parte proteica de la enzima se la llama apoenzima. Pero esa apoenzima a veces necesita de un catión, que se lo llama cofactor, ¿sí? O a veces una parte de una molécula orgánica que se la llama coenzima. Cuando yo uno una coenzima con una apoenzima, a todo el complejo se lo llama holoenzima. Muchas palabras, pero... Y acá tenemos. Fíjense, la apoenzima es la enzima propiamente dicha, o sea, la parte proteica. El cofactor, ¿sí? O coenzima, recuerden que cofactor es cuando es una anión y coenzima cuando es una molécula orgánica no proteica, se unen para formar una holoenzima y una vez que se forma la holoenzima recién puede venir el sustrato y ahí va a cumplirse todo. Si no, no pasa nada.
¿Está? Bueno, ahí tienen ese, después véanlo bien en su casa. Acá tienen ejemplo de cationes. Factores que afectan a las enzimas. ¿Cuándo dejan de actuar las enzimas? Son muy poquitos. La temperatura, se lo dije antes, la acidez o el pH también las afecta. La concentración de los reactivos, ¿sí? Y los inhibidores. Son los factores que afectan a las enzimas. Ustedes ahí lo van a ver más en detalle este paso. Y hay cosas que inhiben a las enzimas. Hay cosas que les inhiben de tal manera que una vez que son inhibidas no pueden volver a funcionar como enzima, o sea, las matan, por decirlo de alguna manera. Entonces se llaman inhibición irreversible o reversible. Si es irreversible, bueno, es porque hay algún enlace químico que se formó que no se puede romper, ¿sí? Porque hay modificaciones químicas, pasó algo que no puede volver atrás. Por ejemplo, ¿dónde se ve que una enzima se puede romper con temperatura? O una proteína. Cuando freímos un huevo, ¿sí? Ponemos el huevo en el aceite caliente. ¿Qué color es el huevo cuando está crudo? La parte de la clara es transparente, ¿o no? La temperatura del aceite, ¿en qué lo transforma? En algo que es viscoso y blanco. ¿Me entiende? Bueno, no es una enzima, pero es una proteína. Lo mismo le pasaría a una enzima con la temperatura. Ahora, una vez que se transforma en un huevo frito, ¿puedo volver al huevo crudo? Ahí hubo transformaciones adentro, se rompieron enlaces químicos, se rompieron la estructura primaria de la proteína, y una vez que sucedió eso, no puedo volver atrás. Lo mismo le puede pasar a una enzima con la temperatura. Sufre tal transformación que una vez que se formó esa transformación no puede volver atrás. Eso se llama irreversible. Y hay otras que sí son reversibles. Por ejemplo, cuando la unión del inhibidor y la enzima es reversible, generalmente aparecen tres tipos de reacciones reversibles de la enzima: competitiva, no competitiva y acompetitiva. ¿Cuándo son los inhibidores? O sea, cuando un inhibidor es competitivo, cuando tiene una estructura similar a la del sustrato, que compiten con él por unirse en el sitio activo. ¿Por qué se llama competitivo? Porque hay un inhibidor que es muy parecido al sustrato, que le puede ganar el sitio activo al sustrato. ¿Se entiende? Yo, para que haya una reacción química, tengo que tener que el sustrato se una al sitio activo de la enzima. Pero si hay algo muy parecido, me lo puede ganar. ¿Se entiende o no? Vamos de ahí. A eso se llama competitivo. Acá tienen un ejemplo, miren. Tenemos la enzima, este es el sustrato, que tiene esa forma hexagonal, pero acá tenemos el inhibidor, que también tiene como una estructura triangular acá, que puede calzar fácilmente en el mismo esquema del sustrato. Y fíjense ahí, el sustrato puede calzar acá, pero también puede causar el inhibidor, puede enlazarse el inhibidor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Este sustrato va a estar compitiendo con este inhibidor por el sitio activo de una enzima. ¿Se entiende? ¿Está? Eso es una forma de inhibirlo. La otra forma, ¿se acuerdan que era competitiva, no competitiva, ya competitiva? ¿Cuándo serían no competitivas? No se parece a la estructura del sustrato. La estructura del inhibidor no se parece con la del sustrato. No compiten por el sitio activo, sino que se unen en un lugar de la proteína distinto. Miren, no competitivo. Acá tenemos el esquema, siempre con los esquemas es más fácil. Miren acá. Tenemos la enzima, el sustrato, que puede unirse acá, pero acá hay un inhibidor. ¿Y qué es lo que pasa? El inhibidor no compite por el sitio activo, en este caso, sino que se une a otra parte de la enzima. Se une acá. Pero al unirse acá, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Puede modificar la forma del sitio activo y ya el sustrato puede no unirse, porque esa unión ahí modificó algo que ya no puede entrar, etc. Y ahí se llama competitiva también. Competitiva, perdón. Y lo último, competitivo, acá tenemos, fíjense, ¿cuándo es competitivo? Es el que se fija un sitio activo distinto al que se fija el sustrato en el sitio activo y que a diferencia del inhibidor competitivo no se une al complejo enzima sustrato. O sea, para que sea acompetitivo tenemos la enzima que se une con el sustrato formando el complejo enzima sustrato y ahí recién el inhibidor se une a ese complejo y ahí desactiva la enzima. Y ahí tenemos las tres formas de inhibiciones reversibles de las enzimas. Con este pantallazo recontra rápido, ¿sí? Los dejo descansar 5 minutitos y volvemos y vemos hacia el repente. Vayan al baño. 5 nada más, si no nos llegamos antes de las 12 y tengo que entregar el aula a las 12. Si quieren pueden ir haciéndome la asistencia, por favor.